el propósito, causa o razón original por la que algo es creado. Llámenos a la cabina de Neon 89.3 FM al 809-539-8930, también al 809-530-0074 y desde el interior sin cargos o desde su celular, si no tiene minutos, marque el 1-809-242-83. Recuerden que las llamadas son para aportar, Bien, buenas. Gracias por tu llamada, se cayó esa. Sigue las inquietudes a través de las redes sociales. Vamos a ver. Uno de los que nos escucha desde aquel lado del charco dice que no quedó muy conforme con la respuesta de nuestro hermano Ramón Veloz, pero tranquilo por ahí, gracias por la sintonía. Claro. Bien, pero vamos a contestarle esa parte a nuestro hermano. Yo sé que Tony Vargas, allá de Texas, ¿verdad? Un aplauso a Tony. Tremendo muchacho de Dios. Muchacho bueno. ¿Qué pasa con las enfermedades? Recuerda que el hombre en sus inicios, cuando pecó, perdió muchas de sus virtudes. Y una de las maldiciones que heredamos como seres humanos son las enfermedades, lamentablemente. Y muchas veces hay enfermedades generacionales que es difícil, es una maldición heredada de generación en generación. Pero hay un Dios todopoderoso que todo lo puede y todo lo ve, y en su soberanía, en su misericordia, Él hace maravilla. ¿Verdad que sí, muchachos? Amén. Así es. Así es que lamentablemente los seres humanos, nosotros heredamos las enfermedades, lamentablemente. Ahora, Jesús vino a traer la relación, otra vez, la relación adámica entre Dios y los hombres. Como dice su palabra, todo el que en Él cree, pues cree en el Padre. Porque Él vive en el Padre vive en Él. Y si nosotros vivimos en Jesús y Jesús en nosotros, pues tenemos una comunicación directa con el Padre. Así es, amén. Y otra cosa que quiero aportar también. Si nosotros estamos hechos semejante al Padre, quiere decir que somos hermanos de Jesús, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos las mismas cualidades que Jesús, de sanar, ¿verdad? Lo único que nosotros nos dejaron la tarea de hacerlo en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Entonces, lo único que nos hace falta es, como diría yo, como cocinero, una pizquita de fe, una pizquita de palabra y una pizquita prácticamente de atrevimiento. Yo tengo testimonio con el señor don Julio Candelario. Una vez nos llamaron, una niña se encontraba al borde de la muerte, cuidado intensivo, y nosotros le pedimos a la familia que nos dejaran pasar, ¿se acuerda don Julio? Dentro de los cuidados intensivos nos pusieron la bata, empezamos a orar por la niña tenía tubo por todos lados, estaba inconsciente, estaba en coma, se había tratado de suicidar. Y empezamos a orar, y en un momento declaramos en el nombre de Jesús, levántate, y en ese mismo instante, don Julio está de testigo aquí, la muchacha abrió los ojos, respiró y nos miró. Yo, Ramón Veloz, iba a salir corriendo cuando vi eso. Yo lo hice tremendo. Que tú fuiste con fe. Yo fui con fe, pero cuando vi eso, don Julio me agarró, porque para mí fue muy sorprendente. Así que de ahí para adelante mi vida ha cambiado, y sé que la palabra del Señor y el nombre de Jesús, que el nombre sobre todo nombre, tiene un poder grandísimo. Así es. Además tenemos que recordar algo, señores. Por ejemplo, la comunión que guardaba Jesús con el Padre para llevar a cabo este tipo de sanidad, este tipo de prodigio, era algo muy exigente. Era un proceso de que Jesús se iba a orar 4 horas al desierto. Es una preparación. Claro. Es como un boxeador cuando va a pelear. No es que tú vas a salir viviendo la vida que tú quieras y que Dios te va a ceder su poder así por así. No. Tú tienes que guardarte para Dios, para que Dios te pueda ceder ese poder. Hay una preparación. Jesús oraba 4 horas en comunión con su Padre, pero sanarle solamente le costaba 1 segundo. Sí, fíjate, y es muy importante que tú recalques eso. Los milagros empezaron, el Señor Jesús empezó a hacer milagros, según me parece, si alguien tiene otro comentario que me lo diga ahora, fue después de los 40 días.
después de su ayuno, después de que bajó del monte, él bajó en el espíritu, dice la palabra, y empiezan los milagros. O sea, que hay una preparación, mi hermano. Una preparación de 40 días de ayuno. Claro. 40 días apartado de todo, sin que nadie le hablara plepla. Y con tentaciones, porque la palabra dice que el enemigo está bien mismo tentándolo. Claro que sí. Son 40 días y 40 noches sin que nadie le hablara plepla, sin que nadie le contaminara su ambiente, totalmente guardado entre él y Dios. Sobre todo plepla. Amén. Sobre todo plepla. Así es. Bien, con respecto a lo que tú dijiste de la muchacha, recuérdate, Ramón Veloz, que tú declaraste una palabra y fue la siguiente que no se me ha olvidado. Dijiste que cuando ella se levante no se acuerde del por qué ella cometió el intento de suicidio. Señor, bórrale de la mente, de su sentido, de su pensamiento, y que no se acuerde de nada. Y esa niña testificó en la iglesia que no se acuerda de nada, absolutamente de nada. Eso es tremendo. Y anda reluciente en el barrio. Y anda reluciente. Eso es para la gloria del Señor. Bien, con respecto a lo que tú dijiste de que Jesús se apartó por 40 días, eso es un ejercicio milenario judío que se llama Hadubik, que es lo mismo que nosotros llamamos aquí el retiro espiritual. Entonces los rabinos, cuando cumplen ciertos requisitos y llegan ya a la edad que Jesucristo llegó, entonces es necesario tú irte al monte o al desierto o en el medio del mar y durar 40 días en el desierto en comunicación, en purificación, para cuando tú bajes de allá, baja con los poderes en la mano para tú hacer milagros y prodigios en Dios. Por eso es que cuando vemos a un hombre de Dios haciendo o provocando milagros en el nombre del Señor, hay que quitarse el sombrero, porque eso tiene un precio. Claro que sí. Fue eso lo que pasó con Moisés, que la Biblia dice que Moisés resplandecía mientras bajaba del Sinaí. Sí, así mismo es, así mismo es. Fíjate, yo fui a una campaña a Santiago del Ministerio Dios Proveerá y le pedí al Señor que me diera revelación de los nombres de las personas que Él quería llamar en esa campaña para el arrepentimiento. ¿Usted sabe lo que me costó eso? 5 días de ayuno, mi hermano, mire, poderoso, para yo conseguir eso. Eso es una cosita. Aparte de el enemigo se levantó en mi casa, la madre mía se enfermó de una manera muy fuerte, o sea, los ataques fueron tremendos para yo poder llevar una palabra en el Señor y llamar a la gente por su nombre. O sea que cuando tú quieres provocar milagros, eso es un sacrificio. Cuando tú ves un hombre de Dios, un predicador, un evangelista provocando milagro o el Señor haciendo milagro a través de él, eso tiene un precio alto, muy alto. Sí, que la gente no lo entiende. Mucha obediencia. Demasiada obediencia, hermano. Y guardarse. Y a veces, muchas veces tú sacrificar a tu familia, muy especialmente a tu esposa, a tus hijos, porque tú tienes que apartarte por muchas horas, así como lo hacía Jesús. Nosotros los cristianos somos llamados a imitar a Jesús en todo. Y cuando tú ves un hombre que ha logrado el triunfo en la religión, esos grandes predicadores que el Señor usa en milagros, no es porque el Señor dijo, ven que te voy a usar. No, mi hermano. Tienen que pasar un proceso. Tienen que ser probados y aprobados. Así mismo es. Entonces, hay que quitarse el sombrero delante de esos hombres de Dios. Así mismo es. Amén. Y bueno, yo diría que, siguiendo con el tema, el propósito, ese es el propósito real que Dios tiene para con nosotros, poder ser nosotros ese instrumento que esté en el lugar apropiado, en el momento perfecto, ¿ve? Y con las características adecuadas, pues, para Dios utilizarlo como instrumento para glorificar su nombre, porque al final de cuentas lo que importa es que la gente conozca a Dios, porque es que la gente siempre vive buscando alternativas de cómo mejorar, de cómo cambiar su vida, y dándole vuelta a la cosa. La única respuesta es conocer de Dios. Entonces, si a través de que Dios nos use es que Él va a llegar a las demás personas, pues ese es el propósito, yo diría, general que tenemos como seres humanos. Así es. Por ejemplo, un ejemplo que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Este programa, Limbi Viernes, es un propósito del Señor. Amén. Es así. Mucho antes de tú concebir este programa, ya
en la eternidad el Señor lo tenía programado para que esta palabra que estamos diciendo hoy estén saliendo al aire y que personas que necesitan de entender lo que es un propósito lo entiendan. Y fíjate cómo este programa ha ido evolucionando poco a poco y ya podemos decir que es un programa enteramente cristiano. Y tú mismo, Olímpico, te preguntarás, bueno, hermano, pero esto no estaba dentro de mi programa. No estaba en tu programa, pero en el programa del Señor ya estaba hecho. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos nuevamente a compartir los números de la cabina de Neon 89.3 para que esos oyentes que tanto nos quieren, que tanto nos llaman, pues hoy se introduzcan a este tema y den su opinión, porque este tema ya lo cerramos hoy. Venimos con un tema interesante la semana que viene. Señores, 3 versiones ya. Señores, fuerte, un tema partido en 3. Bueno, sí, los números de cabina de Neon 89.3 son el 809-539-8930, pero también nos puedes llamar al 809-530-0074 y desde el interior sin cargo, o si no tienes minuto en el celular, puedes llamar al 1-809-200-4283. Baby, el número internacional. Claro, sin cargos, 1-866-895-1837. Lo paga Olímpico, ¿no? Claro, así mismo, Olímpico lo paga. Marque sin miedo para acá. Señores, Eddie Lasís, ¿cómo están todos? Hola, Eddie. Señores, es un tema que es difícil de dejar de hablar. Hasta que vida tengamos, vamos a hablar de propósito, porque cada uno de los días que vivimos es parte del propósito. Vamos a recibir esa llamadita. Limby Viernes, buenas. Sí, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Marcos Javier desde el municipio de Guerra. Qué bueno, un aplauso. Nuestra gente de guerra. Estoy llamando para hacer un humilde aporte al interrogante de la persona que llamó de Estados Unidos. Adelante. Es que, mira, yo entiendo por la palabra que nosotros los seres humanos estamos muy enfocados en lo que es la sanidad de nuestro cuerpo, las enfermedades, porque regularmente valoramos mucho esta vida que tenemos. No es que el Señor no la valore, pero Él valora más lo eterno. Y yo creo que con relación al Señor hay dos cosas muy parecidas, con la sanidad y la pobreza. Por ejemplo, Él dejó bien plasmado cuando esta mujer derramó el lavastro de perfume y Judas se quejó de que ese dinero fue mal gastado, y Él dijo: a los pobres ustedes siempre lo tendrán. O sea, el Señor estaba consciente que esto era cuestión de mentalidad, y siempre habrá pobre por más esfuerzo que haga, y todos los enfermos lo sanarán. Entonces el Señor sabe, lo que más le interesa es que haya salud espiritual, interior en nosotros, y que esta vida al fin y al cabo la vamos a perder. Él no puede dar unos días más, pero como quiera esta vida va a terminar. Así es que esa es mi opinión. Tremendo. Él dice esa palabra y mira cómo conecta con el tema. Señores, ¿para qué Dios nos da unos días más de vida? Porque hay un propósito en esos días más de vida. Simple y llanamente, hay algo que Dios va a hacer en ese tramo de tiempo. Amén. Así que vamos a pasar ahora, don Julio. Yo quiero que hablemos un poco de los diferentes ministerios que cita el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que esto está conectado directamente con lo que son los propósitos. Dice la palabra de Dios que de esto puso Él en su iglesia, y si no estamos en el propósito de Dios hasta que no formemos parte de su gran iglesia, pues entonces quiere decir que todos nos comprendemos dentro de esos ministerios de lo que habla Efesios. Los ministerios de Efesios los podemos mencionar y posteriormente vamos a explicar en qué consiste cada uno, empezando por el ministerio apostólico, siguiendo con el ministerio profético. También tenemos el ministerio pastoral, tenemos también el ministerio de maestro y el ministerio de evangelista. Adoración también. Sí, o sea, bueno, no un ministerio conformado bíblicamente, pero un ministerio que ayuda mucho, porque claro que sí, es la parte importante. Fíjate que cuando se va a empezar un culto, lo mejor es siempre limpiar los aires, que es mejor, como mejor forma de hacerlo que tú adorar al Señor. Así mismo es, así mismo es. Bueno, la palabra Pablo define estos 5 ministerios básicos como la base de la iglesia, y de estos se desprenden todos los otros ministerios. Podríamos decir que un adorador de una u otra forma es un evangelista también. Claro que sí. Así que claro, yo quiero que uno a uno pues comentemos estos ministerios, y que el pueblo que nos escucha sepa
que en uno de estos ministerios está ubicado, porque de eso puso Dios. Claro que sí, y sería bueno también que personas también que quieran aportar, ¿no?, a lo que nosotros estamos ahora mismo planteando y al tema del propósito y qué creen ellos de los ministerios dentro de las iglesias, que nos llamaran en caso de... Yo creo que todo cristiano pertenece a un ministerio, todos, que es el evangelismo. Ministerio de evangelismo, todos tenemos que saber evangelizar, porque es la forma de llevar el mensaje que Dios quiere que todos tengamos. Entonces es un ministerio que creo que todo cristiano pertenece. Ahora, hay ya dones que Dios reparte, y en base a esos dones y talentos también tú perteneces a uno o tal ministerio para poder cumplir el propósito que ya hemos hablado anteriormente. Amén, amén, así es. Pero nuestro hermano Límbico mencionaba varios ministerios, pero son cientos de ministerios, hermano. Claro que sí, claro que son muchos. El ministerio de servir, el ministerio de ser misionero, así mismo, el ministerio de inclusive hasta de interpretación, el ministerio de lenguas. Son muchos los ministerios. Los dones del ser humano son muchos, así mismo son los ministerios. O sea que pero para mí hay un ministerio muy poderoso, que tú tienes ese ministerio, y me encanta porque tú dominas muchas cosas. Es el ministerio de la oración. Cuando tú oras, tú profetizas, tú sanas, evangeliza, adora, sirve y hace una serie de cosas en conjunto. Así mismo. Eso es así. Principalmente cuando hablamos desde el punto de vista de la intercesión, Amén, el ministerio amén. de intercesión es algo vital. Todo pueblo que quiere crecer, que quiere pues llevar a cabo el plan de Dios, ya sea en la iglesia, en su comunidad, en su casa, tiene que tener intercesión. Intercesión es cuando nos ponemos en la brecha por los demás. Es esta oración que no es una oración egoísta de Señor, dame esto, sino una persona que está en la tierra declarando y decretando los planes de Dios para con los demás y los buenos deseos que tiene personalmente esa persona, pues por la persona que los rodea. Ese ministerio que indica mi hermano es tan importante que la palabra habla de orar sin cesar. Como tenemos que orar a cada minuto, cada instante, es el ministerio uno de los más importantes, porque sin él se pierde la comunicación y la comunión con Dios. Miren qué tan importante es este ministerio de la intercesión del que habla don Julio, que dice la palabra: busqué uno, tan solo uno, que se pusiera en la brecha por la tierra para que yo no la destruyera. ¿De qué está hablando Dios en ese momento? De un intercesor. De un intercesor. Es que son los escuderos, mi hermano. Son los que van adelante, prácticamente recibiendo todo. Ellos van abriendo el camino al pastor o a cualquier hermano o a cualquier campaña evangelística. Son la gente fuerte, guerrera de las iglesias, los que se trancan 5 o 6 días solamente a orar, ayunar. Y orar, como tú dices, mi hermano, no por propósitos personales, yo quiero esto, sino por el otro. Claro que sí. Y fíjate, es muy importante, porque cuando nos desenfocamos de nuestros deseos personales y de lo que nosotros necesitamos como seres humanos, y nos enfocamos en la necesidad de los demás, Dios se encarga de suplir tus necesidades, porque tú no te estás preocupando por ti mismo, sino que estás en la brecha por los demás, y eso es muy importante. Hay una pregunta que se